Bueno, qué semanita, ¿no? ¿Cómo están? ¿Bien? Tuvimos una semana a puro sacudón, ¿no? El domingo pasado, ¿se acuerdan que terminamos acá? No sabíamos quién había ganado las elecciones. Llegamos esta semana y es la adrenalina de vivir en Argentina, ¿no? Y estamos acá con mucha expectativa de lo que Dios vaya a hacer. No ponemos la confianza nunca en una persona, por más que uno cree y bendice la democracia y todos nosotros, como hijos de Dios, por encima de los hombres ponemos nuestra confianza en quién. En el Señor, ¿no? En el Señor. Porque la verdad es que nuestra realidad es bastante desafiante, ¿no? Yo creo que tenemos mucho por orar, ¿no? Por Argentina, por las autoridades. Esta semana estuvimos orando por algunas autoridades, algunas personas que van a ejercer cargos importantes. Y la verdad es que hay una gran necesidad justamente de recibir algo sobrenatural, porque el desafío que tenemos es realmente importante. Ahora, ¿cómo nosotros como hijos o hijas de Dios nos paramos frente a un contexto que genera a veces miedo, ¿no? O temor? Por eso la palabra de hoy se llama nada que perder. Nada que perder. Claro, cada vez que enfrentamos una situación difícil en nuestra vida, del orden que sea, económica, muchas veces económica, pero también emocional, sentimental, o a veces en el orden físico también de la salud. Muchas veces corremos a las cosas más seguras que tenemos, aferrándonos a aquellas cosas que nos dan tranquilidad, ¿no? Tranquilidad. Por eso la gente muchas veces pone su tranquilidad en el dinero. Y la semana pasada que hablamos de cuando Jesús hablaba de esto, nos enseñaba a que nuestra esperanza no puede estar puesta en algo material que es absolutamente pasajero, ¿verdad? Y nos decía Jesús, hagan tesoros ¿dónde? En el cielo, primeramente en el cielo. No está mal ahorrar, pero no poner la confianza de nuestro corazón en algo material que es pasajero. Ahora sí, nos habla el Señor no solamente de pensar, uno me puede criticar, decir, pero pastor, vivimos en un mundo donde las cosas se pagan, se venden, uno tiene desafíos, compromisos, tiene que proyectar su vida, tiene que planificar su futuro, y bueno, y en ese escenario, o en esos escenarios tan inciertos que vivimos, donde las cosas todos los días te cambian, ¿no? Los que hablamos en términos futboleros, decimos todos los días te mueven el arco, ¿no? Todos los días preparás la pelota para patear para un lado y el arco estaba allá y ahora te lo ponen allá, entonces tenés que cambiar todo y decir voy a patear para el otro llado. Y cuando te vas a patear te mueven el arco para el otro lado, ¿no? Hablaba esta semana con alguien que trabaja de contador, en el área contable, decía, todos los días hay una norma nueva y todo lo que habíamos aprendido ahora hay que cambiarlo, y bueno, y uno que vive, no, antes era el impuesto sobre las tarjetas de crédito, aumentó esta semana, era el 100% y ahora ¿cuánto es? 155, o sea que si vos comprabas algo en dólares, antes era lo que salía, cambió al cambio oficial más. Ahora, en vez del 100%, el 155%. Y después tenés un montón, gracias Carla, un montón de trámites para que te devuelvan algo el día del arquero, digamos, ¿no? Una cosa así, más o menos. Pero algún día te devuelven. Ahora, es una realidad que uno tiene que enfrentar, ¿no? Que todos los días te cambien la situación. Y uno, en estas situaciones difíciles, tiende a aferrarse a cosas. Por eso el mensaje de hoy, ¿no? Que tiene mucho que ver con tomar ciertos riesgos, por un lado, algo que nos cuesta cuando hay viento, uno tiende a buscar esos lugares de seguridad, pero por el otro lado, también mirar hacia el futuro, porque nada cambia si uno no toma esos pasos de fe, esos caminos de enfrentar y a pesar de algunos pronósticos, salir a buscar una bendición, ¿no? Por eso el pasaje que quiero compartir con ustedes, un pasaje que seguramente alguna vez han leído, y que nos proyecta en un pasaje de la Biblia donde había inflación. Algo para que nos sintamos bien cómodos, digamos, ¿no?
Algo para que sintamos que nada pasó, pasaron muchos años, pero todavía nosotros seguimos con algunos temitas. Y cómo a través de un mensaje de Dios profético, el futuro puede cambiar. Y no estoy hablando de personas, estoy hablando de pararnos sobre una palabra profética, que tiene más poder la palabra de Dios que cualquier pronóstico económico o cualquier escenario financiero que uno pueda imaginar, ¿no? Así que vamos a leer en Segunda de Reyes, ahí el pasaje, un momento donde había no un cepo, había como se habían cerrado las fronteras, no me sale la palabra, había un sitio sobre la ciudad de Samaria, y como había un sitio, no entraba ni salía, algo parecido, gracias a Dios se abrió la ayuda humanitaria a Gaza esta semana, con el cambio de rehenes y se le empezaron a liberar los rehenes, y esperemos que se detenga esa guerra tan dura. Pero bueno, algo parecido, ¿no? No entraba ni salía nada. Entonces las cosas cada día subían de valor. No sé si lo tenemos, si no lo leo de otro lado. A veces puede fallar, dijo un señor profeta llamado Tusam. ¿Alguno escuchó Tusam? No. Era de otra época, ¿no? ¿Vos, Freddy, escuchabas, veías Tusam? Y acá no me funciona tampoco. Segunda de Reyes 6, 32. Acá la encontré. Miren, uno tiene la tecnología, a veces falla. Dice así: mientras Eliseo se encontraba en su casa, sentado con los jefes, el rey le envió un mensajero. Y antes de que éste llegara, Eliseo le dijo a los jefes: ahora van a ver cómo ese asesino envía a alguien a cortarme la cabeza. Mirá el profeta, ¿no? El asesino era el rey. Pues bien, cuando llegue el mensajero, atranquen la puerta para que no entre. ¿No se oyen los pasos de su señor detrás de él? No había terminado de hablar cuando el mensajero llegó y le dijo: esta desgracia viene del Señor. ¿Qué más se puede esperar de él? Ese era el mensaje que recibió el profeta. Y Eliseo contestó: oigan la palabra del Señor que dice así: mañana a estas horas, a la entrada de Samaria, podrá comprarse un seah de harina refinada con un siclo de plata y hasta 2 seahs de cebada por el mismo precio. Uno dice: ¿qué es un seah? Tenemos que ir a otra versión que nos lo traduce. Dice: mañana a estas horas en los mercados de Samaria, 7 litros de harina selecta costarán apenas una pieza de plata y 14 litros de grano de cebada costarán apenas una pieza de plata. Ahí apareció, gloria a Dios. Vamos a leerlo por acá. Bueno, si no sigo. El funcionario que atendía al rey le dijo al hombre de Dios: eso sería imposible aunque el Señor abriera las ventanas del cielo. Pero Eliseo le respondió: lo verás con tus propios ojos, pero no podrás comer nada de eso. Y sucedió que había 4 hombres con lepra sentados en las puertas de la ciudad, y dijeron: ¿de qué nos sirve sentarnos aquí a esperar la muerte? Y se preguntaban, y dijeron: si nos quedamos aquí moriremos, pero con el hambre que hay en la ciudad moriremos de hambre también allá, si regresamos. Así que mejor sería ir y entregarnos al ejército arameo. Si ellos nos perdonan la vida, mucho mejor, pero si nos matan, igual habríamos muertos. Así que al ponerse el sol salieron hacia el campamento de los arameos, pero cuando se aproximaron al límite del campamento no había nadie, pues el Señor había hecho que el ejército arameo escuchara el traqueteo de los carros de guerra a toda velocidad, el galope de caballos y los sonidos de un gran ejército que se acercaba. Por eso se gritaron unos a otros: el rey de Israel ha contratado a los hititas y a los egipcios para que nos ataquen. Así que se llenaron de pánico, huyeron en la oscuridad de la noche, abandonaron sus carpas, sus caballos, sus burros y todo lo demás y corrieron para salvar la vida. Y cuando los hombres con lepra llegaron al límite del campamento, fueron de carpa en carpa, comieron y bebieron vino, sacaron plata, oro, ropa y escondieron todo. Y finalmente dijeron entre ellos: esto no está bien. Hoy es un día de buenas noticias y nosotros no le hemos dicho a nadie.
Si esperamos hasta la mañana, seguro nos ocurre alguna calamidad. Vamos, regresemos al palacio y contémoslo a la gente. Así que regresaron a la ciudad, informaron a los porteros lo que había sucedido y dijeron, salimos al campamento del arameo y dijeron, y allí no había nadie, los caballos, los burros estaban atados, las carpas en orden, pero no había ni una sola persona. Entonces los porteros gritaron la noticia a la gente del palacio y ahí cuenta el resto de la historia. No sé en qué parte, pero ahí lo tenemos. Bueno, qué historia tan... La Biblia te cuenta cosas que uno dice, no, ¿será? ¿Cómo fue esto, no? ¿Cómo fue que tenían precios exorbitantes de las cosas? No sé si alguna vez te pasó que fuiste al supermercado y decís, no puede ser que eso valga eso. ¿Te pasó? ¿Quién le pasa eso? Dana, ¿vos te pasa? La mermelada. La leche. ¿Qué cosa decís que aumentó de exorbitante? El atún. ¿El qué? El café. Los quesos. Vos decís, tremendo, ¿no? Y vos decís, pero pará. Esto aumenta, diría Fantino. Pará. Vos me estás diciendo que las cosas aumentan y que nos queda... Sí, cada vez te alcanza para menos. O sea, vas al chino con, no sé, 2.000 pesos y el chino se te ríe. ¿Viste? Como decís, ¿qué quiere? Caramelo, te dice. Porque oye, es como que vos decís, no, pero ¿qué me está pasando? Bueno, esto le estaba pasando a esta gente. O sea, las cosas aumentaban a un valor astronómico, ¿no? Decían... y cada vez había más necesidad. Bueno, obviamente, o sea, hay gente que no le afecta porque cobra en dólares, ¿viste? Y otro que vivimos en Argentina, ¿no? Entonces, y vos vas a decir, la plata se desvaloriza, ¿verdad? ¿Y cómo te das cuenta que se valoriza? No, o sea, cada vez tenés menos poder de compra. Y esto es lo que estaba ocurriendo, una necesidad social, militar, afectaba también la economía de ese lugar. Pero lo que no podía afectar era el poder de Dios para cambiar las cosas. Eso siempre sigue intacto. Ahora, claro, cuando fue este mensajero al profeta, fueron a echarle la culpa a Dios. Fueron a decirle, esto ocurre porque Dios lo está generando, porque Dios está haciendo que esto pase. O sea, la gente, ante una situación, busca a quién echarle la culpa y no tuvieron mejor idea que ir a buscar al profeta para decirle, esto es culpa de Dios. Y mucha gente, cuando ocurren cosas difíciles, se agarra contra Dios. Y la verdad es que, tanto en esta situación como en otras, muchas de las situaciones tienen responsabilidad humana. Personas que tomando determinadas decisiones se equivocan, algunas en beneficio propio, llamado corrupción, ¿verdad? Otras en beneficio por mala praxis y otras por determinado pensamiento ideológico, digamos, donde dice, bueno, esto tiene que trabajar para sostener a todo esto, ¿verdad? Es una manera de pensar, es una manera de decir, bueno, no importa que cada vez la plata valga menos y que se empobrezca mucha gente, con tal de que con eso mantengamos a otra gente que también hay que sostener, porque de esa manera todos nos hacemos más pobres. Es una manera de pensar. Uno puede estar a favor o en contra, pero es una realidad. Ahora, esta situación lleva a que mucha gente se la agarra contra Dios y Dios dice, pará, yo no tengo nada que ver en esto. Ustedes han pecado, ustedes han buscado sus propios beneficios, han sido egoístas, han robado, han mentido, han adorado otros ídolos, y han corrido su eje de la palabra de Dios. Y ahora me vienen a mí a tirar esta situación. Así que el profeta Eliseo, en un acto sorprendente, suelta una palabra y dice, ok, dice Dios, mañana el kilo de asado va a valer 500 pesos. Lo dijo el pastor Cristian. Ya veo que mañana el kilo de asado, mañana el dólar va a estar a 23 pesos. Bueno, no se cumplió, así que habría que apedrearla a esa profeta. Lilita se llamaba. Bueno, la cuestión es que uno tiene que decir, no, el profeta, claro, cuando suelta esta palabra, la gente piensa con mente racional, no, como si las cosas están aumentando, ¿cómo va a bajar? ¿Cómo va a ser esto? Claro, lo que no contaba es algo
que estaba fuera de los esquemas normales de la lógica de pensamiento. O sea, ¿quién iba a imaginarse que iba a ocurrir algo, lo que algunos llaman el cisne negro, algo sorprendente, algo inexplicable, algo que uno no espera, inesperado, pueda ocurrir de una manera X? Pero había una palabra profética y se suelta la palabra profética. Yo no sé si alguno alguna vez se atrevería a soltar una palabra profética. En un contexto donde hay crisis, donde hay retracción, donde hay mucha gente que trata de esconderse, hay gente que sale a buscar una bendición y lo hace basado en una palabra de Dios. Yo creo que hay muchos cristianos que pueden actuar así. Porque nosotros, más allá de los indicadores sociales, económicos, tenemos algo que está por encima. La ley de la palabra de Dios, el efecto de esa palabra de Dios, era mucho más poderoso de cualquier pronóstico y cualquier análisis socioeconómico. Y yo le creo al Señor, porque Dios tiene poder. Pastor, pero usted desconoce, ¿vos desconocés la realidad? No, no desconozco la realidad. Leo todos los indicadores, sé perfectamente dónde estamos, dónde está el Banco Central, dónde están los compromisos financieros que tiene nuestra economía. Concretamente sé, pero sé que por encima de eso está el Señor. Yo sé que por encima de eso está el Señor y eso es lo que nos mantiene acá. Si acá, digamos, nos ponemos todos a llorar y hacemos catarsis, nos ponemos el cuchillo y salimos a hacer revolución. Pero nosotros creemos que Dios tiene poder para sostener a sus hijas y a sus hijos. Claro, acá había un funcionario que se le rió en la cara. ¿Vieron esa gente que no solamente no cree, sino que además ataca a los que tienen fe? Bueno, está bien, si no cree, está bien, esperá y después ve, pero no, encima lo ataca y se le burla. Le dice, bueno, si Dios abriera ventanas en los cielos, sería eso. Como que lo encaró delante de la gente y se quiso burlar de él. Ahora, no te burles del siervo de Dios. No te burles porque las consecuencias son imprevisibles. Le dijo, lo vas a ver y no vas a disfrutar de ello. ¿No? Tremendo esa palabra. Durísimo. Si uno lee todo el capítulo, dice que él se puso enfrente de la gente y toda la gente salió corriendo a buscar todas las bendiciones y lo aplastaron. El Black Friday era. Pero de verdad, ¿no? El Black Friday ahora es todo chamullo, ¿viste? Te digo, el Black Friday, si está más caro que ayer. Black Friday, Friday negro, digamos, está todo mal acá. Pero bueno, esto era como que tremendo. O sea que una persona se atreve, ahora, tenía que ser una persona descarada. Hay gente muy envalentonada para enfrentar las cosas de Dios. Hay gente que se para a burlarse de los planes de Dios. Hay gente que, es más, prefiere que vaya mal la cosa antes que se cumpla la palabra de Dios. Porque es así. O porque no es que solamente era un pinchaglobo. Viste que hay gente PG, ¿no? Nosotros decimos el pinchaglobo, ese que, bueno, no, sí, pero acá no, en este país no funciona, ¿no? O esto no va a funcionar. Siempre está buscándole la quinta pata al gato para decir esto no va a andar. Pero Dios nos demuestra siempre, no solamente en esta maravillosa historia, que cuenta con detalles, cómo había en ese lugar, fuera de ese ámbito, en otro espacio, había 4 leprosos que Dios quería usar para que se cumpla la palabra que había soltado el profeta. Ellos no escucharon al profeta, pero ellos estaban movidos por el Espíritu de Dios. La palabra se suelta y uno no sabe el impacto que, así como vos no podés ver las ondas radiomagnéticas, no podés ver donde hay algo que hoy es comprobable completamente, pero que no lo podés percibir con tu vista, así tampoco podés ver el impacto espiritual de una palabra. ¿Dónde una palabra puede llegar? Por eso nosotros creemos que hay que soltar palabra de bendición sobre determinadas personas que están en autoridad. Pero yo no pienso políticamente como él, no importa, pero yo tengo que soltar palabra de bendición, porque no es para él, es para la gente, es para el país. ¿O vos querés que al país le vaya mal? Hay gente que quiere que al país le vaya mal, porque no coincide con sus ideas. Es un gran problema. ¿No les parece? Es parte del egoísmo de las personas, de la maldad en el corazón. Que vos no querés que algo pase de determinada forma porque no está de acuerdo a tu manera de sentir o de ver.
Y eso es diabólico. Ahora, este hombre se paró ahí, bueno, quedó claro de que la palabra de Dios te pasa por encima. Así que yo creo que por encima de todo está nuestro Dios poderoso. Y había estos cuatro personas, no dice los nombres, pero fueron personas que hicieron historia. Personas que, a pesar de su necesidad, porque eran leprosos, estaban fuera de la ciudad, estaban más vulnerables que los vulnerables. O sea, si todos se morían de hambre, ellos iban a morir primero. Estaban en el borde, ¿no? del borde. Viste que cuando uno dice, bueno, hay una necesidad, sí, pero hay algunos que la pagan primero. O sea, el agua llega primero a los que están en la base, ¿verdad? La inundación. Y a otros dicen, uy, ya está inundado, pero están en el 10º piso y te miran de arriba. Y el que está abajo es el que primero le llega. Bueno, estos que estaban ahí dijeron, no tenemos nada que perder. No tenemos nada que perder. Fíjate cómo las personas que cambian la historia son las que se comprometen a salir de su zona de confort. En realidad no era tan confort, pero era una zona a la cual estaban acostumbrados, ¿no? Era como una zona, como una especie de, bueno, siempre hicimos así. Algunos dicen, parece que nos van calentando como las ranas, el agua de a poquito, y cada vez la sentís un poquito más caliente, pero no te das cuenta que te están cocinando. Hasta que sacás la cabeza, y a veces hace falta un pensamiento lateral, que es lo que tuvieron estos leprosos. Tuvieron un pensamiento que no era parte de lo común. Ellos dijeron, si nos quedamos acá no vamos a morir. Si nos vamos a la ciudad, encima lo que nos va a costar llegar a la ciudad, ¿no? Porque, ¿viste? No era fácil. Llegamos y también muerto por muerto. Hay una 0,1% de probabilidad que ocurra algo y claro, en su cabeza ellos no pensaban que iba a ocurrir lo que ocurrió. Porque claro, uno nunca piensa lo que Dios puede hacer. Dios iba a hacer que esos pasos de esos 4 personas limitadas, con pocos recursos, básicamente sin recursos, pero con fe, se transformaron en un ejército poderoso que hiciera que las cosas cambiaran. O sea, lo que nosotros tenemos que creer, que en el mundo espiritual las cosas no ocurren de la manera que nosotros las traducimos en el mundo natural. Y yo quiero animarte a que te metas de lleno en el mundo espiritual. A que nosotros empecemos a soltar palabra de Dios para nuestra vida, para nuestra casa, para nuestra familia y para nuestra comunidad. No egoístamente, pensando de forma egoísta, sino mirando hacia los demás. No es sálvese quien pueda, es si yo me va bien, también bendigo a otros y voy a generar bendición para otros. ¿Amén? Así que yo te quiero desafiar hoy a que comiences a pensar con una mente más extendida, más abierta y a decir, ¿qué es lo que Dios puede hacer si yo me atrevo a creer? ¿Qué es lo que Dios puede mover en el mundo espiritual para que algo sobrenatural ocurra? En realidad nuestra escasez está más pensada dentro de nuestro cerebro que dentro de las capacidades de Dios. Las cosas, claro, no suele ocurrir lo que ocurrió en este pasaje de la Escritura. Esta gente experimentó, número 1, que su actitud de tomar la iniciativa iba a generar un movimiento en el mundo espiritual. Porque hasta que ellos no salieron del lugar y no comenzaron a caminar, yo me imagino a esos leprosos caminando, ¿no? ¿Usted vio un leproso caminar? No, yo tampoco, pero me imagino. Dale, camina, dale vos, cabeza. Vos que siempre estás... No, yo estoy cansado. Dale, que tenemos que llegar hasta el campamento. Claro, no era que iban acá a la vuelta, tenían que... Y bueno, y eso es lo que uno a veces tiene que vivir. O sea, el chocarte con la realidad y que te cueste. Dale, metele, dale, invirtamos acá, hagamos esto. No, pero todos guardan todo. No, pero compremos esto y vamos, que el Señor nos va a prosperar, el Señor nos va a bendecir. No, pero dale, yo no. Y ahí había una especie de trabajo de ponerse de acuerdo, ¿no?
No había una división, había 4 que estaban de acuerdo. Y eso me habla de la importancia que tenemos que tener de no estar divididos entre nosotros. Un pueblo dividido no puede prosperar. Imagínate que un leproso, ¿y vos a quién votaste? No, yo voté a Milei. No, con vos no camino. No, ¿vos quién votaste? No, yo voté a Massa. No, con vos no. Me voy por allá. Eso no se puede. O sea, no importa, hay que trabajar juntos. Lo que sea, tenemos que sacar esto adelante. ¿Están de acuerdo o no? ¿De verdad? Hay que estar de acuerdo. Entonces, ponerse de acuerdo mueve la mano de Dios. Si comenzamos a orar juntos, a caminar juntos, hay gente que ya está empezando a hacer marcha, cosa por las dudas de lo que... Pongámonos de acuerdo, salgamos juntos, pongamos a Dios en primer lugar y creamos que Dios tiene poder para hacer que cosas sobrenaturales ocurran. ¿Amén? Así que estos 4 no pensaron a ver quién iba a ser el líder, no hicieron una votación. Che, a ver, votemos, a ver quién es el presidente, secretario, tesorero, vicepresidente. ¿Viste? No, hay que marchar, hay que caminar, hay que actuar, hay que moverse, hay que salir adelante. Por más que alguien te diga no se puede, por más que te digan está complicado, nadie lo hizo antes. ¿Qué antecedente tenemos de que hubo otros leprosos que fueron y no, ninguno? O sea, y quizás no hubo nunca más después ese mismo caso, pero hay otro tipo de leprosos. Gente con necesidades, gente con limitaciones, que a pesar de su situación personal limitada, dice, no me voy a quedar acá cruzado de brazos esperando que todo se caiga. No voy a cerrar mi esperanza, no voy a matar mis sueños por creer que nada se puede. Yo me voy a buscar una nueva oportunidad. Y eso fue lo que pasó. Y eso fue lo que cambió la historia. ¿Y saben qué? Si uno mira la historia de la humanidad, te vas a dar cuenta que en diferentes aspectos esto se vuelve a cumplir. Y si mirás la historia de la iglesia, ¿qué te voy a decir? ¿Qué te voy a decir de un apóstol Pablo con una palabra del Señor para ir a predicarle a todas las ciudades del mundo conocido y salir a predicar sin miedo a perder nada? Porque cuando uno no tiene nada que perder, vive por sus sueños, vive por el proyecto de su vida, vive por mirar al mañana y decir, vamos con todo, voy a alcanzar eso, voy a crecer más, Claro, cuando uno mira para atrás y empieza a dudar, no, esto, lo otro, pero la historia se construyó, la historia de la iglesia se construyó con gente que decidió arriesgar todo por causa de Dios. Gente que decidió jugarse por todo por una causa. El Evangelio necesita valientes, necesita gente con coraje, necesita gente con una actitud de ir en busca de lo sobrenatural, de un milagro de Dios. Uno mira a veces las estadísticas y dice, no, es imposible. ¿Cómo Dios va a hacer para ganar esta ciudad que está llena de musulmanes? ¿Cómo Dios va a hacer para cambiar este lugar? Y a veces nos cuesta ver la obra terminada, pero tenemos que soltar palabra profética de todas formas. Tenemos que creer que Dios va a hacer algo sobrenatural y soltarlo con nuestras palabras, así como hizo el profeta. Soltarlo y creerlo. Y aunque un pensamiento dentro nuestro sea como ese que se nos ríe y que nos quiera hacer creer que nada será posible, porque todos tenemos un pensamiento negativo adentro nuestro, no hace falta que... A veces vienen personas de afuera, pero a veces lo tenemos adentro nuestro. Y hacer callar esa voz que te dice nada va a ser posible, no vas a poder, y comenzar a soltar palabras de fe. Miren lo que decía el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3. Con esto quiero ir cerrando. Filipenses capítulo 3, versículos 7 y 8. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo. Tremendo, tremendo. Ese era el pensamiento de Pablo. Nada que perder, nada que perder.
Él hablaba ahí de todos sus títulos, sus reconocimientos sociales, de toda su jerarquía. Claro que nosotros valoramos tener un título, tener un reconocimiento, tener un empleo, tener un nivel, digamos, pero todo es para glorificar a Dios. No vale nada si yo no tengo a Dios primero. ¿Amén? Eso necesitamos hoy. Fíjate que esta gente, volviendo al pasaje de los leprosos, después que había encontrado toda esa riqueza que estaba lista ahí sin nadie que la venga a buscar, les cayó un pensamiento de decir, che, está mal que nos quedemos nosotros con todo esto. Fíjate qué pensamiento sabio que tuvieron. Vamos a compartirlo con los demás. Lo que hizo que cambie la economía de ese pueblo fue el pensamiento generoso de estos 4 leprosos. Porque si ellos no hubieran compartido ese descubrimiento, lo que también se llama serendipia, buscando otra cosa, encontraron todo eso, ¿verdad? Si ellos no hubieran compartido esa serendipia, ese regalo de Dios, no lo hubieran compartido con el resto, no hubiera cambiado el resultado en la sociedad. Hubieran ellos solos, pero ellos de qué le iba, una ciudad que se muere de hambre y de qué te sirve lo que tenés para vos solo, ¿verdad? Eso es lo que mucha gente no entiende. La bendición hay que darla para que se complete la obra de Dios. Entonces somos bendecidos para bendecir. Y eso es lo que ocurrió. Y eso es el espíritu cristiano. No buscamos solamente el alcanzar y salir nosotros y alcanzar el éxito personal. Buscamos el éxito, buscamos la bendición, pero la buscamos en un fin solidario, en un fin de que lo que, che, hay una oportunidad, dale, se puede. Che, no te quedes ahí, mira, dale, hay una oportunidad, porque es para todos. Ah, no, pero si yo la comparto la pierdo. Es un pensamiento egoísta. Si yo soy generoso en mi manera de pensar, se abre una fuente de bendición de Dios para mi vida. Y eso es lo que genera el cambio y la transformación. Así que esta gente pensó de una manera diferente, no pensó en sí mismo, sino pensó en bendecir a otros. Se sorprendió de la bendición de Dios, pero ellos no entendían lo que había pasado. Imagino que después habrán encontrado a uno que le contó, sí, sentimos que venían ruidos de caballo, de ejército, de que esto, y todos pensamos de que habían hecho alianzas, toda una madeja de pensamiento en el campo del enemigo. A veces el Señor enloquece el pensamiento del que se opone a la voluntad de Dios para bendecir al pueblo de Dios. Así que no te sorprenda que Dios haga cosas antes de fin de año. Vamos, vamos, vamos. No te sorprenda que Dios te ponga en otro lugar, que vengan a tu corazón ideas que te saquen de la estructura de pensamiento y que te digan, quizás en un sueño, quizás en algo, pero siempre va a demandar una acción de fe, siempre va a demandar un primer paso, siempre va a demandar salir de la zona de confort, siempre te va a demandar arriesgar, no conservar, sino dar, ser generoso, abrir el corazón, moverte a otra escala. Ese es el plan de Dios. Y no solamente en lo material, también en lo espiritual, en todas las áreas de la vida. Es una ley. Es una ley de Dios que Dios quiere cumplir en cada uno de sus hijas y de sus hijos. Quiero orar en esta noche, porque estoy convencido que Dios va a dar un espíritu de innovación y nos va a sorprender con cosas y pensamientos que no subieron a corazón de hombre y cosas que ojo no vio ni oído yo, como dice en Corintios. Estoy convencido de que algo poderoso va a pasar. El perfecto amor echa fuera el temor.
Y cuando se levanten en esta sociedad voces de temor, en el nombre de Jesús vamos a tapar esas bocas de leones. Y vamos a declarar que nuestro Dios reina. ¿Te animás a declararlo? Nuestro Dios reina. Nuestro Dios es poderoso. Yo me imagino esos leprosos cantando mientras iban camino al campamento enemigo. No iban a un shopping, no iban a Disney. Ellos iban caminando en un mundo de pocas probabilidades, pero creyendo. No iban en una caravana de la alegría. Ellos iban llevando a cuesta su dolor, llevando a cuesta su limitación física en este caso. Como vos a veces podés caminar en este mundo llevando algunos dolores, pero pastor, si vos supieras lo que yo vivo, dónde yo vivo, en qué situación familiar yo me encuentro, si vos supieras lo que a mí me hicieron, si vos supieras el dolor que yo llevo por la traición que a mí me hicieron, si vos supieras lo que... Yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Y Dios te quiere sacar a un lugar mejor. Dios te quiere llevar a una tierra mejor de la que conoces. Solamente te desafío a que le creas a Dios. Te desafío a que tomes una decisión de ir hacia adelante. No sé lo que significaría el riesgo para vos. Quizás el riesgo es cambiar de amistades. Es difícil. Quizás el riesgo es emprender un nuevo negocio. Quizás el riesgo es volver a servir a Dios cuando colgaste los guantes. Y dijiste, a mí no me agarran nunca más. Y dijiste, no, conmigo no cuenten. Porque algo malo te pasó, algo frustrante te pasó. No lo sé. Solamente quiero decirte que le creas a Dios y verás la mano poderosa del Señor. Padre, gracias Señor por tu palabra. Porque el mundo fue transformado muchas veces por gente que no se sentó a esperar la muerte. No se sentó a esperar que las cosas pasen porque sí, sino que se levantó a cambiar no solamente su propio futuro, sino el de otros. Señor, hoy tus hijas y tus hijos, hoy acá estamos parados en una situación, creyendo que para vos todo es posible. Oh, bendito tu nombre, Señor. Señor. Mucha gente, Señor, hoy baja los brazos, esconde la cabeza, espera lo peor. Pero hoy somos más que uno acá y tenemos la oportunidad de unirnos en fe, en lo sobrenatural. Tenemos la oportunidad de creer, de no perder la esperanza, no perder la expectativa. Pararnos en una palabra profética. Argentina, vas a salir adelante. Iglesia, vas a crecer. El reino de Dios viene. Todas las fuerzas de oscuridad que se han parado en lugares de poder van a ser barridas en el nombre del Señor. Y vamos a ver un nuevo amanecer. Vamos a ver un nuevo despertar. Vamos a ver una nueva búsqueda. Amor por Dios, amor por su palabra, amor por la familia, amor por el designio de Dios, por la voluntad de Dios, amor por las cosas de Dios, valorar lo sagrado, valorar lo espiritual en un mundo de negatividad y de negación de Dios, de negación de lo espiritual. Levantamos la palabra de Dios que dice, mi pueblo será bendecido. Ese príncipe atrevió a burlarse de la palabra profética y fue atropellado porque fue la gente simbólicamente que le pasó por arriba.
Y es la gente que Dios levanta y bendice y que va a dar vuelta esta realidad. Ponete de pie, vamos a orar. Ponete de pie. Vamos a orar, vamos a declarar que Dios es poderoso. Que Dios es poderoso. Que Dios es poderoso. Que viene un tiempo de transformación, de cambio, de esperanza. Viene un tiempo de honestidad. Viene un tiempo de transparencia. Viene un tiempo de justicia. Viene un tiempo en el nombre de Jesús. Y la gloria será para el Señor Todopoderoso. La gloria será para el Señor Todopoderoso. Porque es la gente que clama, es la gente que busca, es la gente que clama, es la gente que pide. Y Dios ve el corazón de la gente y viene el rescate de la gente. Dios usa 4 leprosos y Dios quiere que haya mucho más que 4 leprosos en este lugar. Mucho más que 4 leprosos escuchando esta palabra en donde estés. Y te puedas levantar del lugar donde estás y puedas llevar tu limitación a cuesta y puedas comenzar a caminar por el sueño que Dios puso en tu vida y que puedas salir a buscar un futuro mejor para tu vida, para tus hijos, para tu descendencia, para tu país, para tu nación y puedas llevar la bendición de Dios y la esperanza de que para Dios todo es posible. Sí que pueden bajar las cosas, sí que pueden, porque los hechos finalmente confirman la palabra de Dios. Sí que puede aumentar el poder adquisitivo de la gente, sí que puede, sí que tu sueldo puede multiplicarse y puede duplicarse y que el poder de compra de tu salario va a ser multiplicado. Sí que puede, porque para Dios es posible, Dios lo va a hacer. En el nombre de Jesús, lo creemos, Señor. Yo bendigo la iglesia, bendigo a aquel que hoy se pone en tus manos. Bendigo a aquel que hoy decide poner su vida alineada con Dios, buscando la voluntad del Señor.